Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Design Ops. El día de hoy tengo como invitado a Osvaldo Avendaño. Él es venezolano, quien nos acompaña desde Argentina. Él hoy en día se desempeña como UX Content Senior Analyst en Mercado Libre. Crucé con Osvaldo en el ILA del año pasado, ya que él también compartió una charla y hoy venimos a profundizar un poco más en esa charla, a ver cómo establecer esas estrategias de contenido, centrándonos en cuándo usar los playbooks de contenido y algunas preguntas que me interesa a mí saber un poquito más. Así que antes de empezar, Osvaldo, bienvenido. Cuéntanos un poquito más sobre ti, quién eres y qué haces. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Y bueno, primero saludar a la audiencia que está escuchando también, agradecido por la invitación y como bien mencionabas, justamente nosotros nos cruzamos en el ILA y también vi tu charla que me encantó y quería ver más o menos, bueno, cómo podemos hacer para que el contenido también esté involucrado dentro del proceso de diseño y dentro del proceso de Design Ops. Creo que un eje importante que vimos en ILA también fue cómo diseñar a partir de las palabras, no solamente con la UI o las interfaces, sino que también a partir del contenido podemos diseñar experiencias de usuario. Me estabas preguntando quién soy. Me llamo Osvaldo, prefiero que me digan Os como el mago. No hago magia, pero algo sé hacer por ahí, y bueno, sobre todo con las palabras. Como bien decía, soy venezolano, soy de Caracas y tengo 6 años ya viviendo aquí en Argentina. Soy periodista de profesión, trabajé en medios de comunicación impresos, digitales y en televisión también en Venezuela. Y después cuando migré, también migré de campo laboral y aquí en Argentina descubrí lo que es el mundo del UX por cuenta propia. Empecé trabajando en el equipo de Pharmacity, en el equipo de producto, fueron como mis primeros acercamientos en el mundo de UX, en el equipo de producto allí de Pharmacity. Y después pasé formalmente a Mercado Libre, en donde hoy en día me encuentro justamente hoy que estamos grabando, estoy cumpliendo 3 años dentro de la compañía. Para mí estar en Mercado Libre ha sido súper importante porque me ha dado muchos aprendizajes y sobre todo ver las cosas de cómo construir experiencias o construir textos desde otra perspectiva. Si bien me sirvió mucho la formación de periodista, sobre todo la parte técnica o la parte de cómo construir textos para audiencias en distintos medios de comunicación, conocer lo que es el mundo de la creación de experiencias de usuario a partir del contenido me hizo ver otra arista, otra perspectiva para poder acercarme a las audiencias y con otro tipo de producto digital, ¿no? Pero bueno, ya les conté un poco de mí, espero que esto les sirva y bueno, te escucho y vamos a conversar un poco. Súper, gracias, Os, bienvenido. Emocionada por este episodio porque también quiero aprender mucho para los retos en los que estoy ahorita en el equipo de Design Ops y en el equipo de diseño del banco. Así que gracias por acompañarnos hoy día. A ver, empecemos. Cuéntanos si quieres, o sea, un poco de contexto del equipo de diseño en general o el equipo de contenidistas de Mercado Libre para ver de qué magnitud estamos hablando y todo lo que implica lo que nos vas a contar hoy día. Bien, ahí quiero comenzar con un pequeño disclaimer que es diciendo que no todas las compañías van a tener siempre el mismo formato y por lo menos el formato que tenemos en Mercado Libre se adapta a las metodologías de trabajo internas o a las naturalezas que tenemos de nuestros propios proyectos. Entonces ahí no tenemos la fórmula mágica, o quizás como Mercado Libre o la institución como sea que está organizada, quizás no funciona para un emprendedor o para el banco, por ejemplo, en donde vos trabajas, o para las distintas empresas de las audiencias que nos están escuchando ahora, de tus seguidores y la comunidad. Entonces me gustaría dejar bien claro eso, que lo que yo vaya a compartir aquí o este contexto aplica para el contexto de Mercado Libre, pero por la naturaleza de Mercado Libre. Como bien decía, somos un equipo grande, somos en total 1.375 users, eso incluye diseñadores, contenidistas y el equipo de User Research. Y de esos 1.375 somos 538 aproximadamente de contenido. Todos estamos distribuidos entre Latinoamérica, es decir, México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, en Perú en algunos casos muy pequeños, Argentina está el grueso también. Entonces somos en total 538 contenidistas para un total de 1.375 users. ¿Cómo es el trabajo, como para contextualizar del trabajo de UX internamente?
Solemos trabajar en duplas, como una dupla de diseño, una dupla de contenido. El proceso de trabajo de los productos digitales que nosotros construimos o los flujos en los que estamos trabajando, siempre solemos hacerlo en dupla, donde está un referente de diseño, un referente de contenido y adicionalmente siempre por proyecto tenemos a nuestros referentes de productos, nuestros referentes de negocio, efectivamente nuestros referentes que van a estar trabajando el equipo de desarrollo, que todos estos stakeholders hace que podamos hacer la construcción del producto digital o del proyecto que estemos trabajando. No solamente trabajamos los user aislados, sino que es un trabajo de co-creación en conjunto con todos estos stakeholders, pero sí muy de la mano con nuestras duplas de diseño. Entonces, el contenido no va aislado por una parte, ni el diseño va aislado por otra, sino que estamos muy familiarizados con ese trabajo del día a día con la dupla de diseño y los espacios de trabajo en tiempo real, ¿no? No me imagino cómo sería trabajar con tantas personas, o sea, y me estás hablando solamente del equipo de contenidistas, que son 500 y me parece, o sea, increíble. Todavía no dimensiono esa magnitud de trabajo, así que me imagino que tienen muchos retos, y no sé si ahí incluso podrías ahondar en cuáles son esos retos que enfrenta el equipo hoy en día, cómo va esos esos retos internos que me imagino deben haber un montón. Sí, de los retos internos, el principal siempre es mantener el foco, la persona usuaria, que la persona usuaria siempre esté al frente y las necesidades estén dentro de las propuestas o las soluciones que estamos construyendo para ellos, ¿no? Pero sí tenemos ciertos desafíos al ser tan grandes que el principal o el que estamos detectando a partir de este año es tratar de mantener consistencia en nuestros flujos, consistencia en las formas de diseño y para eso tenemos nuestro sistema de diseño Andes, que creo que en la comunidad ya algunos lo conocen porque tenemos varias publicaciones hechas sobre nuestro sistema de diseño, pero además del diseño también, mantener consistencia en diseño, el principal reto también que tenemos es mantener consistencia en el contenido, porque al ser tantos flujos, al tener tantos productos, al ser 538 contenidistas dentro del equipo, mantener esa consistencia, que sea una sola voz, eso es uno de los retos más grandes. Tenemos herramientas para hacerlo, tenemos nuestras heurísticas de contenido, tenemos nuestro manual de estilo, tenemos nuestro manual de voz y tono, pero adicionalmente eso no puede ser únicamente la solución para todo, sino que se tiene que comunicar o tenemos que hacer muchos cruces internos para velar por esa consistencia. Entonces, el principal reto que tenemos nosotros internamente es mantener la consistencia en nuestros flujos, ya sea desde el diseño o desde el contenido o inclusive del tipo de experiencia que nosotros estamos brindando. El otro reto que tenemos es quizás no pensar en el contenido o pensar en las soluciones que estamos haciendo como que es la primera vez que lo estamos trabajando. Como somos tantos dentro de nuestro equipo, es posible que algún otro equipo se haya enfrentado con alguno de los problemas que nos estamos consiguiendo. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es una red de contactos interna para ver si alguien se enfrentó a un proyecto similar y tratar de capitalizar ese conocimiento. Entonces uno de esos retos que tenemos es tratar de encontrar o capitalizar ese conocimiento para poder aprovecharlo y poder implementarlo también para mantener la consistencia. Claro, y no empezar de cero también, me imagino. Exactamente. Porque la rueda no la estamos inventando realmente, es como, o hay particularidades de distintos proyectos que podemos ir aprovechando, ¿no? Entonces, ese es otro de los retos que tenemos y específicamente en contenido, esto es algo que he venido reflexionando también con nuestro equipo de contenido en el que me encuentro, y que con toda la comunidad también lo vemos, es que el reto desde contenido es seguir posicionando el contenido como un eje importante en el proceso de diseño y de creación de experiencias de usuario. Que la experiencia de usuario no se centra únicamente en la UI o en las funcionalidades o en las soluciones técnicas, sino que el contenido también aporta esa experiencia de usuario que podemos construir. Porque normalmente uno de los problemas que podemos encontrar es que se ve el contenido como algo accesorio o como es una solución para algo rápido y creo que algunos se deben familiarizar con esto que voy a decir de quienes nos estén escuchando, pero de seguro deben haber escuchado en algún momento que el contenido, eso es una frase, un contenido rápido que se puede hacer, es un texto rápido que pueden hacer, pero la rapidez no implica la calidad o no implica que eso pueda o que ese texto vaya realmente de la mano con las necesidades de las personas usuarias. Hay que cumplir con un proceso, hay que cumplir con una metodología para poder dar con ese texto que sea lo más adecuado al momento en que se encuentra la persona usuaria. Entonces, no es una solución rápida
o no es algo accesorio dentro de la experiencia, sino que el reto que tenemos es seguir posicionando el contenido como un eje importante para la construcción de soluciones. Así es, o sea, me has dado una respuesta súper completa, muy emocionantes todos esos retos, y no sé si todo esto por lo que están pasando, incluido, me imagino, muchos temas de día a día, ¿en qué estrategia de contenidos están ahora enfocando ahí en Mercado Libre y qué es lo que están haciendo con todos estos retos que me dices que son enormes, pero ya enfocándolo en estrategia, ¿cómo va la cosa? Ahí empiezo diciendo que no tenemos la fórmula mágica o no hay una estrategia que tenemos que decir sí o sí esto nos va a dar soluciones, sino que nosotros nos adaptamos en función de la naturaleza de cada proyecto que estemos trabajando. Entonces, si bien ahí no tenemos una estrategia, pero sí tenemos distintas metodologías de trabajo que podemos implementar para que se adapten a la naturaleza de cada proyecto que estamos encarando, ¿no? Entonces, bueno, se preguntarán quienes nos están escuchando y no sé si vos tienes esa misma duda. Bueno, ¿cuáles pueden ser esas herramientas que tenemos para construir distintos tipos de estrategias? Lo primero es que tenemos nuestras heurísticas de contenido definidas y que las seguimos para ver si las estamos cumpliendo o no y con eso cumplir tanto con calidad como cumplir con las necesidades de la persona usuaria. También tenemos nuestro proceso de briefing desde la parte de contenido, en donde antes de encarar nosotros en el equipo de UX Writers, encarar cualquier tipo de propuesta, hacer cualquier tipo de propuesta baja, media o alta de contenido, hacemos nuestro proceso de briefing. Esta es una metodología de trabajo, no lo llamo tanto como estrategia, sino que es parte del proceso día a día nuestro de contenidistas, en donde desde el brief nosotros bajamos cuál es el contexto, cuál es el objetivo de negocio, cuáles son las necesidades, cuál va a ser el tono de la comunicación o no, qué ideas a comunicar vamos a tener o no, cuál va a ser el mood de la comunicación también. Entonces, todo, todo lo que necesitemos para construir ese texto lo dejamos documentado dentro del proceso de briefing. Y algo que es el core del proceso de brief es llevar siempre el objetivo de comunicación al frente. Pasa muchas veces que siempre hay idas y vueltas de, bueno, este contenido sí o podemos darle la vuelta de esta forma, pero algo que nos ayuda mucho a decidir como parte de nuestra estrategia es, bueno, remitirnos al objetivo de comunicación. ¿Qué queremos que nuestra persona usuaria haga? ¿Qué queremos lograr con estas palabras o con esta experiencia que nuestra persona usuaria haga? Y en función de eso orientamos nuestra comunicación. Entonces, en ese proceso de briefing, el core del brief es más que todo el objetivo de comunicación. Y después tenemos otros dos tipos sí, de estrategias o de herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día, que es el proceso de feedback cruzado, en donde sería ingenuo pensar que el contenido que va a consumir cientos de usuarios, cientos de personas usuarias, lo construya una sola persona o un solo grupo. Para eso tenemos que darle visibilidad a otras personas que no conocen la propuesta o que no saben nada y que nos puedan dar feedback, porque el feedback es una herramienta potente que nosotros tenemos y que muchas veces se desestima, pero es potente porque la visión de distintas personas que estén viendo eso y estén dando su aporte es lo más similar al uso que le van a dar cuando esté en productivo el producto, porque vas a tener cientos de personas de distintos perfiles que van a estar consumiendo ese mismo contenido y el contexto de uso o cómo lo interpreten va a ser distinto para cada quien. Entonces, el proceso de creación tiene que ser un proceso de creación que también esté atravesado por distintos tipos de personas y que puedan dar su feedback de cómo lo pueden ayudar. Y lo último, que creo que ahí ya nos vamos acercando un poco más a los playbooks de contenido, es entender también cómo esos contenidos que nosotros vamos a crear van a estar administrados. Y para eso trabajamos muy de la mano con nuestro equipo de desarrollo. Dependiendo de cómo es la solución técnica para las soluciones que estamos construyendo, dependiendo de esa solución técnica, es que nosotros podemos ver, bueno, de qué forma podemos construir el contenido, porque va a tener una forma de administración distinta o vamos a tener distintas limitantes también para construirlos. Está también súper completa la respuesta, muchas gracias, Os. Y ahí, como tú bien finalizaste, o sea, ¿en qué momento entra a tallar este playbook o de qué estamos hablando? Incluso si quieres dar un contexto previo antes de entrar ya de lleno al tema, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa un playbook o para qué sirve? Y ya ahí vamos aterrizando qué es lo que están trabajando alrededor de esto.
Creo que lo importante antes de definirlo o irnos como la definición que acerqué empíricamente en la charla de Hila es entender por qué necesitamos un playbook de contenido. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Para que se imaginen o puedan dimensionar de cuál es la utilidad que podemos tener con esta herramienta. Imagínense que están en algún proyecto o dependiendo de la naturaleza de las compañías en las que ustedes trabajen, tienen un proyecto y tienen que desarrollar un componente en donde el contenido no va a ser fijo, sino que el componente, la UI, imaginen que van a utilizar un banner y que ese banner, el contenido que se va a volcar allí, el ownership no va a ser de un único equipo, es decir, marketing no es quien lo va a administrar, sino que lo va a administrar el equipo quizás de marketing junto con otros tres equipos, ¿no? Entonces, el ownership de lo que se esté viendo allí lo van a tener tres, cuatro, cinco equipos. En nuestro caso, por el tamaño de nuestra organización, nos pasa mucho eso. Tenemos distintos componentes en donde las necesidades de comunicación las tienen distintos equipos y no pueden ser cinco equipos o tres equipos, pueden ser hasta seis, siete u ocho equipos que tienen que utilizar ese componente para volcar ese contenido. Ahora, ¿qué pasa? Cada contenido que está allí puede tener una necesidad distinta a comunicar y cada equipo, si no se comunican entre sí, si no hay algún tipo de consenso, puede escribir esos textos de distintas formas. ¿Qué experiencia estaríamos construyendo ahí? Si se fuera por ese camino, que cada equipo fuera independientemente a construir el texto y publicarlo en el componente, la persona usuaria se puede encontrar con distintas estructuras semánticas, distintas ideas a comunicar, puede encontrar un colorinche, por decirlo de alguna forma, de contenidos en un mismo componente. ¿Y qué debe pasar? La mejor experiencia que nosotros le podemos brindar al usuario, y sobre todo cumpliendo con las heurísticas de contenido, es manteniendo consistencia en las estructuras semánticas para facilitar la escaneabilidad de los textos y la comprensión de esos textos y que la persona usuaria pueda tener la mejor experiencia también, ¿no? Entonces, ahí es cuando entra en juego o nosotros empezamos a implementar lo que son los playbooks de contenido. ¿Cuál es el objetivo principal de los playbooks de contenido? Pues el objetivo principal es poder garantizar que se cumpla con el objetivo de comunicación y de estructuras semánticas de las ideas a comunicar. El playbook de contenido es una guía viva en donde se define con los distintos equipos que participan o que van a hacer uso del playbook, en donde se define un objetivo de comunicación y una estructura semántica de cómo vamos a eh, presentar o visibilizar esas ideas a comunicar para poder presentarle la mejor idea o la mejor comunicación experiencia a la persona usuaria. Entonces, el playbook de contenido es básicamente un archivo de consulta en donde se deja bien establecido cuál es ese objetivo que van a perseguir los distintos stakeholders y que van a marcar el tono de la comunicación y cuál va a ser la estructura semántica que van a utilizar para escribir esos textos. Ahora se preguntarán, bueno, ¿qué es una estructura semántica o qué quiere decir eso? Quizás es el nombre más formal o más pomposo, pero una estructura semántica es la forma en cómo se organizan las oraciones o cómo se organizan alguna frase, eh, algo tan sencillo como sujeto, verbo y predicado, o cuál va a ser el tiempo verbal que vamos a estar utilizando para comunicar. Entonces, algo que viene a marcar el pedido de contenido es eso, ¿no? Algo tan sencillo o tan simple que para algunos puede ser, bueno, el verbo tiene que ir en presente o el verbo tiene que ir en futuro o el verbo tiene que ir en pasado, dependiendo del momento en el que se encuentre la persona usuaria. Esas son pequeñas cosas que hacen la diferencia para mantener la consistencia también de las distintas ideas a comunicar. Y también el objetivo para entender si lo que se quiere llevar al frente es una value prop o se quiere incentivar, por ejemplo, algún tipo de accionable. No es lo mismo, por ejemplo, decir llevar al frente algún tipo de value prop que llevar algún tipo de accionable. Por ejemplo, no es lo mismo decir suscríbete a nuestro programa de premios y paga menos que decir 70% de descuento en tu suscripción de nuestro programa. En uno estamos llevando al frente lo que es la value prop de cuánto es el descuento y en otro estamos llevando al frente el accionable que es suscríbete. Entonces, estas pequeñas diferencias de cómo organizar, qué vamos a llevar al frente, queremos llevar al frente una value prop o queremos llevar al frente un accionable,
Eso lo definimos con el objetivo de comunicación y con el tono, y eso debería estar dentro del playbook de contenido. ¿De qué forma va a estar redactado el verbo? ¿Vamos a hablar en primera persona o en tercera persona? Entonces, esas pequeñas diferencias de estructura semántica son las que ayudan a documentar el playbook de contenido y que ayuda a que los distintos stakeholders puedan consultar para poder buscar esta consistencia de los textos que van a consumir las personas usuarias. De acuerdo, entonces es como más un material de consulta para los diferentes stakeholders y que ahí, bueno, me imagino que esto se va alimentando en el tiempo por diferentes canales, no sé, que pueden, y audiencias incluso, todo, cómo va evolucionando incluso la misma plataforma. Y bueno, has mencionado muchas cosas bien interesantes porque como tú dices, puede parecer súper básico, súper chiquito, el qué es lo que vas a colocar en un título o en un call to action, pero al final sí, cada equipo en cada proyecto está haciendo por su lado diferentes formas de comunicar. Al final el cliente se va a confundir un poco y al final creo que no vas a alcanzar los objetivos de negocio que tiene, de si es que estás vendiendo, si es que solamente estás informando, o sea, ahí ya varía un montón y es súper importante mantener la consistencia, sobre todo una plataforma como Mercado Libre, que es tan importante y tan grande digamos, en transacciones compra y venta, que porque ya estamos muy acostumbrados, lo primero que vas a vender o quieres comprar algo, vas a Mercado Libre, así sea para referencia, ¿no? Entonces, ya incluso ahondando mucho más en la parte del playbook, ¿cómo es que se termina construyendo este playbook y qué es lo más importante a tomar en cuenta? Porque me lo imagino como un proyecto súper grande y que como me imagino, no sé si es que hay un solo playbook de contenido o ya lo tienen, han empezado a categorizar porque por todas las variables diferentes que pueden haber y las personas que lo consumen, ¿no? Claro, hay varios puntos, ¿no? El primero, como bien mencionabas, que siempre se está iterando, eso es así, por eso en la definición formal como que traía, llevamos al frente el concepto es una guía viva. No es una guía que una vez que la publicamos o que la compartimos con los distintos stakeholders ya muere, sino que está en constante iteración, porque siempre hay un nuevo caso de uso, hay una nueva necesidad y se va incorporando de a poco. Entonces, por eso la llamamos una guía viva. Aquí me gustaría hacer la diferencia entre de un playbook de contenido a un sistema de diseño de contenido como tal o como un manual de estilo o de comunicación, sino que los playbooks de contenido normalmente, o como nosotros lo hemos venido utilizando, están relacionados con componentes específicos que tenemos en nuestras plataformas, ya sea en Mercado Libre o ya sea en Mercado Pago. Es parte de las necesidades que nosotros tenemos ahí. Quizás las necesidades en otras organizaciones sean distintas y sí puedan tener un único playbook de contenido, pero en nuestro caso lo tenemos como algo un poco más chico porque depende también de las necesidades de los distintos componentes y quienes hacen uso de esos componentes que están allí. Entonces ahí preguntabas, bueno, de cómo lo construimos o quiénes están involucrados ahí. El proceso principal es como un proceso de briefing también de una propuesta de contenido, en donde analizamos primero cuáles son esas necesidades. Bajamos quizás el objetivo del proyecto primero y entendemos también cuál es el objetivo de negocio. Vemos qué tipo de componente estamos trabajando o no y sobre todo cómo es la solución técnica o cómo va a ser la construcción del backend para tomar la información y hacer esa carga de contenido. Después el segundo paso, y es como el core, es entender quiénes son los stakeholders que se van a vincular con ese componente y que van a hacer uso del componente para construir esos textos. Y en conjunto, esta es la parte, para mí es más divertida, pero puede ser un poco más complicada, que es poder identificar referentes de esos stakeholders para poder hacer las mesas de consenso y poder identificar en conjunto, uno, cuál va a ser el objetivo de comunicación, porque tiene que ser un objetivo de comunicación que abarque la mayor cantidad de casuísticas posibles. Entonces, ahí son mesas de consenso en donde, dependiendo de la cantidad de equipos que vayan a participar, es entender, uno, cuáles son los casos de uso de esos stakeholders y en función de esos casos de uso, tratar de construir un objetivo de comunicación lo suficientemente amplio para que abarque todas las casuísticas que tenemos ahí.
Normalmente solemos perseguir el mismo objetivo de comunicación, pero tenemos que entender las casuísticas. Entonces ahí pasamos al tercer paso, valga la redundancia, que es una vez que ya hicimos el proceso de briefing, que identificamos quiénes son los stakeholders y que van a participar, es identificar cuáles son los casos de uso para entonces ir mapeando dentro del playbook, bueno, podemos tener estos distintos casos de uso y si hay que hacer algún tipo de excepción o no en la forma de redacción. Como dejar bien documentado de, bueno, este equipo por esta necesidad en particular no va a seguir con los lineamientos de estructura semántica o va a tener un objetivo de comunicación distinto, pero esto es entender cuáles son esos casos de uso para ver si todos son consistentes entre sí o si hay que hacer algún tipo de diferenciación. Y el último es más que nada hacer la construcción o hacer la documentación y dejarlo disponible para todo el ecosistema interno también para que puedan hacer las consultas. Normalmente siempre solemos tener como alguna instancia de validación interna cuando se están haciendo ya las propuestas de contenido y el equipo que haya hecho algún tipo de playbook o que sea el owner de la creación de ese playbook, que dé algún tipo de soporte como para ver, bueno, si está cumpliendo con los lineamientos o no de ese texto. Eso normalmente cuando estamos empezando. Ya cuando tiene cierto tiempo algún tipo de componente, ya es un material de consulta que surge orgánicamente el proceso de la creación de los textos. Pero más que nada eso es como empezamos con el brief, pasamos con la identificación de stakeholders y definición de objetivos, mapeamos casos de uso y después ejecutamos. Y esta, o sea, como mencionaste al inicio, que está en constante iteración, em, ¿esto tienen ustedes cierta cadencia para actualizar o cómo se manejan ya con esas actualizaciones del playbook de contenido que están teniendo? Ahí normalmente es en función de las necesidades de si hay algún nuevo equipo que se incorpora o quiere comunicar alguna idea o tiene una necesidad de usar ese componente para incluir sus textos allí. Normalmente es en función de las necesidades de cómo va evolucionando el producto también. No es lo mismo el producto que tenemos hoy al que teníamos en octubre, por decir algo, y las necesidades en 3 meses pueden cambiar. Entonces, esa iteración la va marcando también las necesidades de evolución de nuestro producto digital que tenemos o de los distintos flujos que tenemos también. Y ahí en el segundo paso que mencionaste, mencionabas a los stakeholders, la audiencia, no sé si suele ser mismo tipo de audiencia que usa siempre el playbook o va variando también según la necesidad. ¿Cómo es esa parte de quiénes son los stakeholders más importantes del playbook? Bien, ahí los más importantes, como el que se lleva el podio y el principal stakeholder son los equipos de contenido, que son los que hacen la consulta allí, y por lo tanto tenemos el equipo de UX. Pero también tenemos a otros stakeholders como el equipo de producto para ver los distintos casos de uso, si quieren agregar algún caso de uso. El equipo de negocio también es importante que esté involucrado y en nuestro caso lo consultan también para entender qué se está comunicando, qué se está haciendo o cómo se hace. Y por último, también el equipo de desarrollo, porque ellos tienen que entender qué vamos a comunicar o cómo lo vamos a hacer. Y es como el juego del huevo y la gallina. Nosotros tenemos que entender cómo ellos lo van a programar, lo van a desarrollar. Y ellos tienen que entender qué queremos comunicar nosotros para ellos poder hacer la solución técnica por atrás también. Entonces, ellos tienen algún grado de participación también y de consulta en los playbooks de contenido. Y en algunos casos, no hablo por el caso de Mercado Libre, sino también por algunos amigos que están en otras industrias, están las personas que hacen carga de contenido que no, quizás no forman parte del equipo de UX Writers, sino que a veces están en el equipo de marketing o están en el equipo de negocio y son personas que se encargan de cargar contenido también en administradores de contenido para que se vean. Entonces, esos también pueden ser otros stakeholders que quizás les hace sentido a las personas que nos están escuchando por la naturaleza de su organización, pero también puede ser alguien que pueda consumir este tipo de herramientas, ¿no?
No, está súper bueno tomarlo en cuenta y son variados, como tú dices, al final el principal son los mismos contenidistas que tienen que estar súper alineados entre ellos con todos los diferentes proyectos en los que están participando. Pero ya, bueno, llegando casi hacia el final de nuestro episodio, y toda esta experiencia que has tenido creando estos playbooks, ¿qué aprendizaje has tenido en esta construcción y todo lo que has vivido y que creo que les va a servir bastante de referencia para quienes tal vez están empezando a explorar esta parte, ¿no? Esta herramienta. Creo que los mayores aprendizajes que tengo no están orientados hacia la parte técnica o hacia la parte de la escritura formal, porque eso es algo del día a día o del ejercicio que te da, sino que los mayores aprendizajes los tenían habilidades soft y el primero es entender que los playbooks de contenido es esto que veníamos hablando, hay que entender que van a tener una iteración constante y hay que entender que una vez que los hagas no es que ya está por cerrado y listo, sino que es una guía viva que tiene que tener constante actualización y eso lo tenemos que internalizar. Y que es posible que algún caso de uso no se haya mapeado al momento y no sentir frustración por eso, sino tener la capacidad de resiliencia y de entender bueno, no estaba mapeado, ahora ingresó, hay que incorporarlo también y a veces te puede mover un poco la estructura semántica porque ya la tenías toda cerrada en función de lo que tenías mapeado, pero es mejor abrazarlo como un reto y decir, bueno, no lo teníamos mapeado, vamos a ver cómo podemos adaptarlo. Entonces, ese es uno de los aprendizajes que me llevo, la constante iteración y la resiliencia que puedas tener para adaptarte a estos cambios constantes que pueda tener. Y el segundo va orientado más hacia la capacidad de comunicación y la capacidad de consensos que puedas tener entre equipos. Puede pasar mucho que un equipo pueda llevar al frente un objetivo que no sea el mismo objetivo que otro equipo. Y es ahí cuando nosotros, como también el rol del contenidista no solamente escribir textos, y eso siempre lo digo, sino que también es hacer como de amalgama, como de unir a distintos equipos y estar en el medio y buscar el consenso o buscar esos espacios. Y el playbook de contenido es como la herramienta viva que trae eso. Hay que tener mucha capacidad de comunicación con distintos equipos, con distintos stakeholders. La forma como habla negocio es distinta a como habla producto, a como habla desarrollo también. Y nosotros estamos ahí en el medio de tratar de amalgamar todo para buscar consenso. Yo digo que los contenidistas solemos ser como los embajadores o somos muy diplomáticos porque tenemos que entender las necesidades de todos para, en función de todas esas necesidades, poder construir un texto. Y siempre buscar el equilibrio entre el objetivo de negocio, el objetivo de comunicación, el objetivo de la experiencia. Entonces, tenemos que hacer un cúmulo de cosas y todo eso se resume en tener la capacidad de escuchar, de comunicarnos con distintos equipos y sobre todo que en función de esa comunicación y de eso que escuchamos, podemos buscar consensos e incentivar u orientar un consenso que satisfaga todos esos objetivos que estamos definiendo, ¿no? Entonces ahí esos dos aprendizajes, tener en cuenta que el playbook de contenido es de iteración constante y que hay que adaptarse lo más rápido posible y ser resilientes también con eso. Y lo segundo, tener una comunicación constante y capacidad de buscar consensos con muchos equipos. Es súper complejo, creo, pero mucha paciencia ahí para sacar eso adelante porque hay diferentes stakeholders con los cuales gestionar y sobre todo porque hay, como mencionaste al inicio, el asegurarse de que están manteniendo siempre al cliente, bueno, al usuario final en el centro y no olvidarse de esa persona en el proceso, ¿no? Así que bueno, Sí. igual antes de terminar la conversación, os quería hacerte la pregunta común al final de todos los episodios, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Bien, yo estaba preparado ya para esta pregunta porque escuchando los capítulos que tienes sé que siempre la haces. Y quiero traer como 4 puntos bien cortitos, pero al frente. El primero, tener flexibilidad. Creo que todos los users deberíamos tener esa capacidad de ser flexibles y no pensar que nuestras propuestas, no solamente con el contenido, sino también con la experiencia en general o con el diseño. Tenemos que tener la capacidad de ser flexibles para adaptarnos a los distintos objetivos, las distintas necesidades que puedan tener las personas usuarias. Lo segundo es tener curiosidad.
no quedarnos solamente con el conocimiento que tenemos actualmente o con las experiencias que tenemos actualmente. Creo que esto es algo que a mí me gusta mucho de semiótica, de John Maeda, que también el concepto de semiosis ilimitada, que construimos conocimiento con base a otro conocimiento y se va construyendo conocimiento constantemente. Si no estamos actualizándonos constantemente o no tenemos curiosidad de buscar un nuevo conocimiento, es imposible crear algo nuevo, ¿no? Lo mismo pasa con las experiencias de usuario. Si no tenemos esa curiosidad de entender o de incorporar algo nuevo, todo seguiría estático o quizás, pues, lo vemos en retrospectiva, no hubiéramos avanzado tanto en tecnología o en experiencias que estamos construyendo. Y eso que nos los da la curiosidad también. El tercer punto que traigo, y esto es un poco más técnico también, es que siempre documentemos los racionales y esto lo ato a lo que veníamos hablando también de los playbooks de contenido. A veces el playbook de contenido sirve para documentar racionales de cómo estamos comunicando o por qué estamos comunicando de esta forma. Y creo que esto es importante que la comunidad de Design Ops también pueda incorporar y llevar enfrente en sus procesos. Documentemos los racionales, por muy pequeños que sean, siempre ayudan a los equipos a entender de por qué se toman esas decisiones. Y lo último, pero no menos importante, y creo que esto ya toda la comunidad lo tiene bien internalizado y por eso lo quiero remarcar, es que siempre llevemos al frente las necesidades del usuario. No pensemos que nosotros somos los usuarios o demos por sentado que conocemos a nuestras personas usuarias, sino que siempre llevemos al frente cuáles son las necesidades de la solución que estamos construyendo para esa persona usuaria. No dejarlo de lado y no pensar únicamente en el objetivo de negocio o en el objetivo de que quiere lograr la compañía, sino también entender qué es lo que necesitas, como vos mencionas, el cliente, y yo pienso más como la persona usuaria, ¿no? Que viene siendo más o menos lo mismo en función de cómo lo estemos abordando. Pero siempre llevar al frente a la persona usuaria y el objetivo de comunicación de qué queremos que haga la persona usuaria con las experiencias que estamos construyendo. De acuerdo, no, están súper buenos esos consejos, Os. Me los llevo también para como recordar algunos de estos temas que algunas veces los dejamos como por sentado, pero es importante siempre traerlos de vuelta a nuestro día a día. Así que creo que el episodio ha estado súper completo. Ahí me parece mucho más por explorar y por compartir, así que espero seguir viéndote en la comunidad ahí compartiendo Claro que sí. conocimiento y experiencias, así que muy feliz de que nos hayas acompañado hoy día, Os. No, gracias a ti por la invitación y sobre todo gracias a quienes le están dedicando tiempo a escuchar este capítulo también. Muchísimas gracias a ustedes porque sin la comunidad creo que esto no sería posible y creo que hay una necesidad genuina de la comunidad de buscar información y creo que esta comunidad es muy curiosa también, y por eso surgen iniciativas como la que vos estás llevando adelante que me parece maravillosa y hay que disponibilizar el conocimiento también. Si no se disponibiliza el conocimiento y no tenemos esa curiosidad, no podemos crear cosas nuevas. Así que quienes estén escuchando, si tienen curiosidad o quieren ampliar algo más, bienvenidos sean. Estoy en LinkedIn, tienen mis redes también, y si no, bueno, le preguntan a Ale y ahí estamos. Sí, de todas maneras ahí dejo tu link de LinkedIn en la descripción del episodio para que te contacten si lo necesitan. Y también hacer esa invitación, como tú dices, esa, como que se interesen a seguir compartiendo, porque como siempre les digo, lo mucho o poco que sepan le va a servir a otra persona que va a escuchar este contenido o que va a leer algún artículo que generen, porque los retos por los que pasamos son diferentes, pero siempre nos va a servir de inspiración o referencia a lo que otra persona está contando en base a su experiencia. Así que gracias por hacerlo el día de hoy, Os, y también gracias, como dices, a los que nos han escuchado hasta aquí en el episodio, y ya nos vemos en un par de semanas para el siguiente. Así que muchas gracias. Adiós. Perfecto, chao, chao.